A lo largo de todo el siglo XX, Colombia, país latinoamericano, enfrenta distintos conflictos, pero con el mismo argumento: el poder. Este video es una recopilación de los eventos más representativos de la mitad del siglo XX, que en mayoría de los casos fueron marcados altamente por la violencia entre dos bandos, como también marcaron lo que sería la segunda mitad de este siglo. Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos, fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso, como se lo iban a reclamar, ya por eso cometieron la infamia de que romper esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo. Para romper la huelga fueron los empleados. Oye, los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara para no ir a cortar guineo, y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre, acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona, porque fueron más de 60.000 almas que mataron. Comenzó por allá en 1918, 10 de enero estalló el primer movimiento, sin ninguna organización, sin pliego de peticiones, pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. Las bananas son, en importancia, la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera, producen 10 millones de dólares para propietarios y empleados. El conflicto se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo y la ciudad de Leticia, ubicada en el entonces Comisaría Colombiana del Amazonas. La guerra terminó con la ratificación del Tratado Salomón-Lozano de 1922.
En este tradicional edificio del centro bogotano tenía su estudio de abogacía uno de los políticos más carismáticos de la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. En la mañana del 9 de abril de 1948, este brillante abogado fue ultimado por un joven esquizofrénico. El asesinato dio inicio así a la rebelión popular conocida como el Bogotazo. Lo que pocos saben es que entre los testigos del magnicidio estaba un joven estudiante cubano, Fidel Castro. En el año 1948, Colombia se preparaba para elegir un nuevo presidente. La sociedad colombiana se hallaba claramente dividida entre conservadores y liberales. Colombia vivía una época muy difícil, políticamente hablando. Había un enfrentamiento entre los dos partidos, liberal y conservador, y surgió un personaje que se llama Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los más carismáticos y populares líderes del Partido Liberal colombiano. Grandes multitudes se congregaban cada vez que Gaitán pronunciaba un discurso público. Él fue alcalde de Bogotá, fue ministro de Educación, llegó a ser un ídolo del pueblo. El día del asesinato de Gaitán, el periodista Jaime González Parra fue un ocasional testigo del magnicidio. Una cosa muy casual, haberme encontrado en el preciso instante en que le dispararon a Gaitán. A Gaitán lo matan a la 1:05 en el corazón del centro histórico. La detonación me hizo volver la cabeza. Alcancé a observar cuando una persona le disparaba a otra por la espalda. Le hizo 3 tiros seguidos. Yo salté de mi asiento, atravesé la séptima de 2 brincos, pues estaba joven, y no sabía si correr detrás del asesino o acercarme a la persona que estaba herida, caída, sin saber que era Jorge Eliezer Gaitán. En ese momento, Bogotá es una ciudad de 600.000 habitantes. La noticia se da por radio y la ciudad se vacía hacia el centro. Y el primer hecho es lanzarse al sitio donde está aún la sangre fresca de Gaitán. La conmoción que produjo el hecho fue incontrolable. Aunque era solo un adolescente, Manuel H. corrió a registrar los sucesos. Yo vivía a unas 8 cuadras de donde mataron a Gaitán y a la hora del almuerzo me fui a almorzar. En el camino escuché que habían matado a Gaitán. Yo no sé por qué razón cogí mi camarita, la Rolex, a tomar fotos. La gente entonces se dirige hacia los sitios del poder, pero antes comienzan como los asaltos. Y los asaltos son a las ferreterías y los sitios donde vendían armas de cacería en esa época. Había una ferretería de Río que quedaba a una media cuadra de donde mataron a Gaitán y la turba rompió las rejas y comenzaron a sacar machetes, varillas. Yo los hice posar, ingenuamente los hice posar y la gente me posó. El asesino de Gaitán fue Juan Roa Sierra, un joven esquizofrénico que vivía en el barrio Ricaurte. Minutos después de cometer el crimen, fue capturado y linchado por la multitud enardecida que deseaba vengar la muerte de su líder. Al asesino Roa Sierra se refugió en unos locales y la turba lo sacó de ahí. Aparentemente los primeros que golpearon a Roa Sierra eran unos emboladores que tenían un puesto frente a la droguería de Granada. Cuando yo vi pasar a Roa Sierra por la puerta, ya era prácticamente un muerto. Observaba que los golpes que le daban él no reaccionaba. Y tenía los ojos borotados, se veía que estaba vivo, pero inconsciente. Y ahí todo el mundo ya entonces comenzaron a gritar a Palacio, a Palacio. Y lo llevaban arrastrando de la corbata hacia el Palacio del Presidente, que quedaba del sitio donde mataron a Gaitán unas 20 cuadras, como una muestra de que el presidente o el gobierno del momento era el causante del asesinato.
el asesino de Gaitán, lo van matando a golpes. Cada quien va dándole un golpe. Y al final, como un hecho también simbólico, tratan de crucificarlo a la entrada del Palacio de Gobierno. No conformes con matar al asesino de Gaitán, la muchedumbre comenzó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Y asaltan los sitios donde venden gasolina, la gente empapa la ropa y comienzan los incendios. Y todo el centro de Bogotá comienza a incendiarse. Ese día, Jorge Eliezer Gaitán tenía una cita con un joven estudiante cubano, que años más tarde se convertiría en uno de los líderes revolucionarios más trascendentes del siglo XX. Fidel Castro viene a Colombia en conexión con estudiantes a organizar un congreso estudiantil antiimperialista. Luego él tiene una reunión con Gaitán. Gaitán les ofrece que él será el orador del evento estudiantil que se hará en la Plaza de Toros de Bogotá, y en la agenda aparece cita de Gaitán con Fidel Castro. El 7 de abril, 2 días antes del crimen, se puede ver cómo Fidel Castro y Rafael del Pino visitaron a Gaitán en su oficina para concertar la cita el 9 de abril, según apunte del propio Gaitán en su agenda. Que él iba para la oficina de Gaitán. Tenía la cita a las 2 de la tarde y se encuentra envuelto en ese acontecimiento de esa magnitud, ¿no? Fidel Castro no tardó en sumarse activamente a las rebeliones que avanzaban hacia el Palacio Presidencial. Fidel Castro se sabe que hizo arengas revolucionarias para alentar a la multitud a que se lanzara pues a una revolución, porque había matado a su jefe. Fidel, 20 minutos o media hora ya tenía un fusil en la mano. Se sabe que se uniformó de policía y participó en la revuelta. Con ese fusil, él va por toda la ciudad, haciendo arengas. Ahí es donde está Fidel Castro, que se está formando como un dirigente de esa magnitud, vive esa experiencia que muy pocas veces un hombre puede vivirlo, ¿no? Bogotá pagó un alto precio por la revuelta. Miles de muertos y centenares de edificios destruidos dejarían su huella para siempre en las calles de la ciudad. El Bogotazo cambia la historia colombiana, cambia la historia latinoamericana en muchos aspectos. Y eso que aprende Fidel como experiencia directa metido dentro de la multitud es lo que luego va a aplicar en su ascenso al poder desde la Sierra Maestra. Las luchas políticas en Colombia signaron los años posteriores al asesinato de Gaitán. Me duele mucho tener que contarte esta historia, pero es necesario que conozcan los hechos para que ese horror no vuelva a suceder. Fue hace 63 años, cuando yo tenía 17 años de edad. Estábamos en el colegio, cuando de pronto empezamos a ver gritos en la calle. ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Él era un niño que se había hecho amigo de su pueblo, su historia enriquecida por su programa de justicia social y protección de las letras. Todo el país, pero sobre todo en Bogotá, el pueblo se lanzó a las calles, indignado, furioso. Saquearon los almacenes, provocaron incendios y atacaron el Palacio del Gobierno, el cual se defendió con fuerza. Y ese momento, de 1948 a 1958, hubo una etapa que ha sido llamada la violencia.
Gustavo Rojas Pinilla llegó a la presidencia de Colombia por un golpe de Estado en 1953. Su pensamiento ético se debió principalmente a sus ideales de acabar con la violencia y la pacificación del país. Él planeó darle un impulso moral al país, consideró que para esto debía existir la justicia. Rojas Pinilla logró con buenas acciones, valores y virtudes, cambiar la infraestructura del país, y poco a poco su objetivo se iba construyendo según como se lo proponía y le iba conviniendo. Su pensamiento fue cambiando, ya que al querer acabar con la violencia del país decida seguir en el mandato del mismo. Después de esto se consideró como un político que cambió su pensamiento del impulso moral del país a un pensamiento de solo querer el poder para beneficiarse a sí mismo. Gustavo Rojas Pinilla fue considerado como el único dictador que ha tenido Colombia. Esto se debe a la violencia bipartidista que ocasionó el golpe de Estado en que Rojas Pinilla subió al poder. Pinilla comienza con su gobierno a llevar a cabo la pacificación del país. La construcción de infraestructuras como aeropuertos, hospitales, carreteras, colegios, institutos, etc. Propuso mejores beneficios para los desmovilizados. En su plan de desarrollo tenía en mente llevar a cabo la educación con más escuelas, ya que contaba el país con una gran población analfabeta. También le dio prioridad al trabajo, que no lo veía él como una riqueza sino como elemento humano. Estableció un impuesto que golpeaba a los sectores más ricos del país. Su política termina al momento en que se autoproclama dictador y alarga su periodo de presidencia. El pueblo se rebela y lo derrocan del país con otro golpe de Estado en 1962. Con cuánta alegría, con qué fervor carísimo, arrancado del fondo del corazón, preconizamos la concordia entre los colombianos, habituados y estimulados a despedazarse los unos